Hola, muy buenas tardes, buenas noches para los que nos están viendo desde un poco más lejos. Estamos en San José de Mayo, en Uruguay, formando parte de la Feria del Libro y de la... ¿Se escucha bien? Formando parte de la Feria del Libro y el Fomento de la Lectura en San José, como les decía. Soy Roser Bertrán, formo parte de la Fundación Creanta, que dentro del marco de estas jornadas, de esta Feria del Libro, estamos también llevando a cabo nuestros encuentros anuales de ciudades creativas Creanta, en este caso este año hablando sobre la función de la cultura como transformador en el territorio y también de la importancia del libro y la lectura y todo lo que hay alrededor, lo que conforma la filosofía del propio libro y de la lectura. Esta es para nosotros, para Creanta, la última mesa de este segundo día y tengo el placer de compartir, tengo un primer placer, que es que yo diría que de todas las mesas que llevamos hasta el momento llevadas a cabo, es la primera que es absoluta y totalmente femenina, con lo cual es un placer compartir con el resto de señoras esta mesa redonda, este conversatorio. Una bienvenida a todos, un agradecimiento muy especial también a la Intendencia de San José y un agradecimiento muy especial también al Ministerio de Educación y Cultura. Es una responsabilidad compartir un conversatorio con tres escritoras de tres países diferentes y permítame remarcar el hecho que ya venía diciendo, escritoras. Una muy joven, las otras ya más experimentadas y reconocidas las tres en sus países y regiones. La Feria del Libro les va a permitir, entre otras cosas, conocerse y ser reconocidas entre los lectores. Les hemos pedido que este panel tenga forma de un conversatorio. Estamos las cuatro físicamente, hasta ahora los paneles han sido híbridos, virtuales y físicos. Aquí tenemos la ventaja de ser, creo yo también, alguna desventaja habrá, la veremos, pero tenemos la ventaja de que estamos físicamente y, por tanto, les pedimos que sea un conversatorio de manera muy informal, que por tanto hablen entre ellas, se corten entre ellas, se contradigan si es necesario entre ellas. Les hemos pedido que nos reflexionen acerca de la ciudad narrada, del papel y el rol de la ciudad, que la ciudad ha jugado y juega en la novela, en la poesía y de alguna manera u otra en las novelas en general y en sus novelas y en sus poesías. Alguien dijo una vez que los paisajes urbanos evocan los recuerdos y les dan, además, una trama. Hay novelas en que la ciudad ayuda a ordenar estos recuerdos y las hay otras que los evocan. Hay ciudades que sostienen la trama de las novelas. Hay novelas en las que aparecen megalópolis que crecen sin mesura y cubren el mundo mientras devastan la naturaleza. Y hay novelas en las que se refleja la soledad en una especie de síndrome de Hopper. Pero también las hay que nos hablan de una ciudad como ecosistema, como telaraña, como microcosmos, gentrificada, que son jaula y refugio. Así que la ciudad, el territorio, es base y trama de muchas novelas. A modo de ejemplo, y sin ser exhaustivo, porque no siempre nos dejaríamos en alguna en el tintero y nos faltaría tiempo, pero encontramos novelas en las cuales las ciudades son protagonistas. El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáez Iturri, La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, Manhattan, de Son Dos Pasos, Ulises, ¿quién no ha conocido Dublín sin haber estado en Dublín? La ciudad de los perros, de Vargas Llosa, o el propio Código da Vinci nos ha permitido también conocer las ciudades. Pero hay ciudades que evocan. Cabrera nos evocaba La Habana, Mahfouz nos evocaba El Cairo, Mann nos evocó Venecia, Pamuk nos evocó Estambul, Grosz nos evocó Berlín, o Larson Estocolmo, o Tabucchi Lisboa, o Orwell o Marseille Barcelona. Pero también hay ciudades inventadas.
Ciudades en las cuales unas son semirreales y las otras son absolutamente fantásticas. Ferrante, Elena, nos habla de un Nápoles que existe y no a la vez, pero García Márquez nos habló de Macondo y todos nos hemos pensado en algún momento que Macondo existía. Lovecraft nos habló de la Akram, o Steve nos habló de la Lilliput, y quién no recuerda la Barcelona inventada pero a la vez real de Ruiz Zafón, o la ciudad de las bestias de Allende, o la Vetusta, Oviedo, de Clarín, o La ciudad y la ciudad, de China Melville. Por tanto, nos encontramos esto, que hay muchas ciudades en la literatura, muchísimas, que nos han venido a cada uno de los que estamos acá y allá nos han venido en la mente. Por tanto, como les decía, vamos a hacer este conversatorio con estas tres escritoras. A mi izquierda me cuesta presentarla porque además ha sido y está siendo una estupenda compañera de viaje y amiga, Maite Carranza, de Barcelona, escritora de larga trayectoria para jóvenes, con más de 70 títulos en su haber y traducida a 30 lenguas. Es una de las autoras catalanas con presencia internacional. Su obra es transgresora y comprometida y ha recibido diversos premios, no los diré todos, pero entre los más relevantes el Premio Nacional de Literatura Juvenil, el de la Crítica en 3 ocasiones y el Cervantes Chico a toda su trayectoria. Sus novelas más conocidas son la trilogía fantástica y feminista La guerra de las brujas, pero también tiene un thriller sobre el abuso sexual infantil, Palabras envenenadas. Bastantes más. Ella compagina además la escritura de novelas juveniles con la literatura, con la licencia, con la docencia y con charlas y conferencias. Larisa, es un placer, ya es la segunda vez, ya me voy a convertir, casi me puedes contratar porque me voy a convertir en tu presentadora oficial. Ya, por tanto, casi me sé ya de memoria su biografía, además con la ventaja de que es más cortita que la del resto de compañeras. Ella, Larisa, es de Costa Rica y ella ha recibido en el 2021 el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría del Ministerio de Cultura en la categoría de novela por su obra Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera. Pero Larisa, además de escribir esta obra, de la cual nos hablará de los escenarios, porque ocurre en muy diversos escenarios, ella también se siente muy cómoda como escritora de lo fantástico, por tanto también de estos espacios inventados, de estos territorios inventados. Y por último, Victoria Guerrero Peirano, recién conocida, pero seguro que también nos unirán muchas ideas. Es poetisa y además yo quiero utilizar esta palabra. A mí me gusta hablar más de poetas masculinos y poetisas femeninas que no de poetas. Es una manía que tengo, como cualquier otra. Es novelista, es editora, es investigadora, docente y es una importante activista feminista en su país. Es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Boston y magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerce la docencia, además de escribir poesía y alguna novela que otra y participar en alguna revista. Entonces, vamos a ello. Empezar por el orden que queráis. Pero a mí me gustaría que reflexionarais en una primera pregunta en cómo la ciudad, el territorio, influye en vuestra obra. ¿Quién abre? ¿Comienza? Venga, sí. Larisa. Dale. Ok. Bueno, en mi obra, Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera, algo, de hecho, que la crítica fue de las primeras cosas que le escribieron ahí en el periódico fue el tratamiento, digamos, de los espacios, de los distintos espacios que trata la novela, el manejo, digamos, de este desplazamiento, porque trata esencialmente de el inicio de una vida de una joven adulta
en lo que es la independencia. Entonces inicia con la peregrinación venezolana de esta muchacha hacia Europa, y ahí la ciudad se usa mucho como una metamorfosis también de su madurez emocional. Entonces va pasando por diferentes ciudades, diferentes etapas. Digamos, su primer contacto en Europa del Norte, digamos, es el norte de Francia, en el campo propiamente, donde ella llega a esta primera, digamos, experiencia de la adultez, que es la soledad, el hecho de estar completamente aquí a la intemperie. Entonces, inicia, digamos, aquí, y va pasando, digamos, estas etapas, su primer amor en París, obviamente París, después se desplaza a Italia, y entonces cada ciudad va cobrando una personalidad distinta, basado en lo que le pasó. Se trata la ciudad, sí, como también aparte de una metáfora, digamos, de lo emocional, refleja también el desarrollo, digamos, versus la gentrificación que ella estaba viendo en su país. Entre, digamos, comillas, lo que ella podía ver, porque es un personaje que es muy inmaduro, es muy ingenuo y tiene un velo en sus ojos debido a que, creciendo con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no le permitió tampoco contactar directamente con su país. Así que sí hay un regreso a su ciudad natal, que es Caracas, pero entonces esta ciudad tiene una personalidad diferente, tiene un aire diferente. De hecho, ella menciona que la ciudad se siente pequeñita, se siente como esa ciudad de legos sobre los cuales a veces caminamos, o cuando tenemos una casa de muñecas que ya, o sea, antes tal vez la veíamos muy grande, sentíamos que podíamos estar ahí, y ahora no, se siente en una escala mucho más reducida. Entonces tiene como todo esto, ¿verdad? De estas ciudades tienen una personalidad propia. París tiene un tinte manchado por su primer desamor. Italia tiene un tinte también mucho más alegre, porque fue donde encontró su primer trabajo, donde encontró la estabilidad. Habla de periodos de indigencia, también la ciudad se presta para también el otro lado de la moneda. Entonces, después de pasar de un periodo de indigencia, hay ciudades que ya no puede ni siquiera recordar, o que recuerda en solo pesadillas. Así que para mí la ciudad siempre es, o sea, nosotros nos vamos de una ciudad y a veces nos queda el recuerdo no del monumento, nos queda el recuerdo de donde nos tropezamos, donde, no sé, le metí aquí, camino a alguien y me dijo una palabrota. Entonces, la ciudad es un laberinto de memorias. Maite, en tus obras. Bueno, la última frase es preciosa, Larisa. O sea, la ciudad como laberinto de memoria, porque evidentemente la memoria es selectiva y se queda con aquello que son lo más fundamental para los humanos, que son las emociones. Y las ciudades son emociones. Yo estaba reflexionando sobre la presencia de la ciudad en mis novelas, que tengo más y todas son diferentes, y reconozco que yo durante mucho tiempo evité la concreción. No sé por qué motivo lo hice, tal vez porque yo huí de la ciudad, o sea, yo fui expulsada de la ciudad a pesar de amarla, pero soy nacida en Barcelona, en el Ensanche, en el centro, y la ciudad me involucré muchísimo de joven en una asociación de vecinos, luché por derechos, recuperé pues parques, edificios, creamos un tejido de vecindad muy emocionante, pero me sentí poco acogida por la ciudad y marché de la ciudad. Yo creo que hay algo ahí de respuesta en mis libros, de evitar la concreción. Hablo vagamente de ciudades, de espacios que pueden ser ciudades medianas, como la que vivo, que tiene unos 40, 50.000 habitantes. Creo mundos, creo personajes, y regresé a la ciudad con 2 novelas. Entonces, esas 2 novelas estaba pensando yo, ¿por qué, no? En una novela, En palabras envenenadas, quise ubicar exactamente la historia de la protagonista en el paisaje de mi juventud. ¿Por qué? Pues porque quería que tuviese ese viso de realismo que a veces necesita una novela. Necesita que se haga verosímil, y para ser verosímil debes dar más datos. Debes dar datos concretos, y cité cosas que yo tenía ahí en la memoria del Ensanche, ¿no? El Ensanche de Barcelona, que por otra parte es frío, es mi barrio, pero reconozco que no es un barrio cálido como pueda haber sido Gracia o Sants o Sant Antoni, que son otros barrios que desprenden calidez. Y ahí creé una ruta también de personajes, de vivencias, de relaciones. Y después la otra vez que utilicé la ciudad también como referente fue precisamente para tratar algo que para mí se hacía muy difícil, que era meterme en la piel, lo que tú has explicado,
de una persona de otra cultura, llegada de otro continente, en este caso de Gambia, y que llegaba a Barcelona, a Mataró, y cómo lo veía, cómo lo sentía, y ahí sí que hizo un esfuerzo enorme para describir cómo se ve desde los ojos de otra cultura cosas tan extrañas pues como un autobús, como una calle sin luz, con sombras, porque las calles nuestras a veces están tan próximas las unas a las otras, son angostas y no dejan pasar el sol, y para otras personas eso se les hace incomprensible. El ruido, la altura de los pisos, de los edificios. La verdad es que yo utilicé la ciudad primero como escenario de terror, luego como escenario mágico en el cual poco a poco ese personaje va perdiendo el miedo, va bajando escaleras y se va habituando a eso, al ruido, a los movimientos, a los olores, a todo lo que una ciudad es un ente vivo. Y recuerdo que hacia el final de esa historia, muy bonita, porque la protagonista es una mujer relativamente joven que llega con sus hijos y su marido, al final nieva, ¿no? Y la ciudad es blanca y ella no ha visto jamás la nieve, y los niños que son valientes salen y se mezclan con la nieve, y la madre los observa con admiración porque dice, el futuro es suyo, ellos son capaces de mezclarse con novedades, yo ya no, pero al final le tiran una bola de nieve y ella sale y juega y dice, pues sí, tal vez sí, ¿no? Pero es cierto que la ciudad la he utilizado más emocionalmente que artísticamente, a pesar de que tenemos una ciudad, es Barcelona, maravillosa, que ha generado muchísimas imágenes y que esas imágenes hablan con las historias. Yo lo he eludido, he preferido usar lo que desprende las relaciones sociales, la vida que hay en sus calles y en sus casas. Victoria. Bueno, gracias por la invitación. Qué estupendo lo que ustedes hablan de cada una de sus ciudades. Bueno, tú viajando, ¿no? Yo estaba pensando ahora mucho de dónde vengo. Yo soy de Lima, ¿no? Lima como ciudad colonial es una ciudad súper compleja, ¿no? Una ciudad muy compleja que tiene muchas historias, ¿no es cierto? Y en esas historias pues se han ido tejiendo numerosas novelas. Tú has nombrado La ciudad de los perros, para empezar, ¿no? Pero ese es un Vargas Llosa de los años 40, 50. Esa ciudad ha crecido de los años 40, 50, de 2,5 millones de personas. Lima, solo hablando de Lima, cuando hablamos de ciudades solo hablo de Lima, porque Perú es muchísimo más complejo que eso. Y ahora somos 10 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuela eso dentro de mi literatura? Yo esencialmente soy poeta, pero como tú dijiste, por ahí tengo 2 obras en prosa. Una se llama Un golpe de dados, novelita sentimental pequeño burguesa. Y luego tengo otro texto que es ganador del Premio Nacional, que es Si la muerte no tendrá dominio, que justamente, como tú lo mencionabas, son textos de memoria, no son textos introspectivos, textos de memoria, donde la ciudad está allí habitando siempre. ¿Por qué? Porque yo vengo de una generación que vivió la guerra, ¿no? La guerra interna, lo que llamamos el conflicto armado interno, que fue de los años 80 a los años 90, ¿no? O sea, la crisis económica, la guerra o la disputa, el conflicto entre el Estado y los grupos alzados en armas como Sendero Luminoso, Tupac Amaru, etcétera, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, perdón. Entonces, digamos, allí se cuela todo ese ruido de fondo dentro de mis textos, porque justamente nosotros vivimos nuestra adolescencia y nuestra juventud, digo nosotros, mi generación, ¿no? En medio de esa guerra. O sea, no fuimos los protagonistas de esa guerra, pero vivimos esa guerra, y eso se va colando dentro de los escritos, ¿no? Y por otro lado, somos sujetos escindidos, dado que somos producto de todas estas capas coloniales, pues muchos de nosotros viviendo en Sudamérica, pues somos migrantes siempre, ¿no? Siempre estamos migrando. En mi caso he vivido 8 años en los Estados Unidos y luego muchas veces en Berlín, y escribí un poemario que se llama Berlín, ¿no? Entonces Berlín a mí inmediatamente me ubicó dentro de todo ese pasado de memoria del Perú, ¿no? Es como toda esta Berlín monumentalizada, ¿no es cierto? Y luego este país que más bien no quiere recordar, ¿no? O sea, el Perú como un país que no quiere recordar, y entonces, claro, ese contrapunto me llevó a escribir Berlín, que justamente este camino también, cómo caminan las mujeres la ciudad, ¿no? Es muy distinto cuando hablamos de toda la literatura que se ha escrito sobre la ciudad. Es una literatura patriarcal, ¿no? Es decir, ellos se han movido de un lado y otro.
¿De qué lugares hablaba Vargas Llosa? Bueno, de Miraflores. ¿De qué lugares hablaba Julio Ramón Ribeiro? Bueno, de Miraflores, San Isidro, yo qué sé. ¿No? Claro, y luego ya cuando la ciudad se comienza a complejizar, pues allí comienzan otros narradores a hablar ya de las periferias y nosotras las mujeres pues vemos cómo caminamos también esa ciudad y cómo sobrevivimos a ella, ¿no? Cuáles son los lugares por los cuales podemos caminar y por eso me parece súper interesante cómo ahora la mirada de las mujeres, luego de esta nueva revuelta de las mujeres de salir a la calle, tomar las calles, es justamente una mirada que tiene que ser una mirada de seguridad, ¿no? De seguridad, o sea, las mujeres se cuidan entre ellas, ¿no? Que tienen que ser calles seguras, ciudades seguras, ¿no? Entonces creo que eso también ha influido mucho en la literatura que estoy escribiendo ahora y como digo, otra vez es la ciudad dentro como ese ruido de fondo que por un lado tiene esta mala memoria, que es la memoria de la guerra, pero también está la vida que siempre estamos viviendo y está allí, ¿no? Y esa ciudad que es una ciudad, otra vez vuelvo a repetirlo, muy compleja, porque es una ciudad también racializada, pero también el poder está en unos cuantos, que son blancos además. Entonces, eso hace que la literatura también sea distinta y también siempre en disputa, ¿no? ¿Cuál es la literatura hegemónica y cuál no lo es, ¿no? Entonces, me parece eso que la ciudad, una ciudad como Lima, ¿no? Que era un centro del virreinato, ¿no es cierto? De todas maneras tiene que devenir en esta complejidad, ¿no? ¿Queréis añadir algo más o continuamos? Continuamos porque creo que hay un Bueno, guión largo y pasamos pero de tema. el guión está, pero sí. La riqueza del natural está no igual de importante. Cuando vosotras en vuestra obra, la ciudad ¿os aparece después o ya contáis con que la ciudad? Cuando digo la ciudad, entender también el territorio. Es válido también hablar de territorio, no solamente la ciudad, no las civitas latinas, sino que estamos hablando del territorio, del espacio. El espacio, cuando pensáis vuestra obra, en alguna de vuestras obras, es la protagonista, es el protagonista del cual sale la obra o acaba deviniendo protagonista durante la obra. En mi caso no hay un protagonismo del espacio, ni del territorio, ni del escenario. Mis protagonistas siempre son humanos y lo que hay es una simbiosis, es una atmósfera que se crea, es una interrelación entre ambos. Pero ya he leído novelas en las cuales realmente se les va traspasando ese protagonismo a los entes, a las entidades a las cuales se las personifica, acaba siendo personificadas. Yo no he jugado esa baza, la encuentro muy difícil, muy hermosa y muy arriesgada. Yo, por ejemplo, admiro muchísimo, ya que sacaste el tema, si os interesa algún autor que haya explicado una ciudad canalla, una ciudad novedosa, en cambio constante de lo que sucedió en los años 60-70 en Barcelona, fue Juan Marsé, ¿no? No puede entenderse la literatura de Juan Marsé y las relaciones humanas que se establecen de sus personajes sin ver el paisaje del Carmel y sin entender lo que es el barrio alto y los barrios bajos, digamos. Es decir, lo que es entender la geografía de una Barcelona de clases sociales. Y eso es fundamental y sin eso no hay comprensión del fenómeno en el cual un chico de un barrio humilde y llegado de otros lugares se enamora de una chica de casa buena de toda la vida. Es decir, hay esa frontera entre un territorio y otro, cuando se cruza y qué ocurre y qué puede suceder. Con lo cual, en ese caso, la ciudad es fundamental. Yo no he jugado, porque lo respeto muchísimo, como Juan Marsé, con tanto buen tino y atrevimiento, pero me encanta leer al respecto. Bueno, una Mercè Rodoreda que describió maravillosamente el barrio de Gracia con la Plaza del Diamant, también mágico, comienza con magia, con el baile, con el entorno, la guerra, todo lo que le arrastra está condicionado por ese espacio. Soy simplemente buena lectora de esos artistas.
Yo podría nombrar de repente algo que se viene rápido a mi mente, es dos grupos icónicos de la poesía peruana, por ejemplo, el grupo Hora Cero en los años 70, ¿no? Como en los años 70 comienzan las primeras grandes migraciones hacia la capital, hacia Lima. Entonces, Hora Cero además coincide con el gobierno de facto de Juan Velasco Alvarado, que comenzó en el año 68 y fue distinto a todo lo que ocurría en América Latina en general. Es decir, todas eran dictaduras, pero de derecha. Este era un gobierno nacionalista, ¿no? En algunos casos progresista, también conservador en otros, pero este grupo Hora Cero, ¿no? Al cual perteneció, por ejemplo, poetas como Enrique Verástegui, ¿no? Casado con Carmen Ollé, ¿no? Famosa escritora, la escritora viva más importante del Perú, diría yo. Allí estos escritores comienzan a recorrer la ciudad de otra forma, ¿no? Comienzan a recorrer el centro, por ejemplo, rescatar el centro, escribir sobre el centro, sobre estos nuevos migrantes. Hay sujetos migrantes que están en su poesía. Es una poesía que está en contra de un lenguaje, digamos, difícil, ¿no? Como se pensaba en esa época, ¿no? Como un poco se inspiran en la antipoesía de Parra, ¿no? Del poeta chileno, Nicanor Parra. Entonces era como desvestir a la poesía de todo eso que ellos llamaban, ¿no es cierto? Los encajes de la poesía están en contra de toda la poesía, solo salvaban a Vallejo, ¿no? Y a Heró, que es el poeta guerrillero del Perú. Entonces allí es una generación interesante, o sea, un grupo interesante que abarcó además todos los tipos sociales y también raciales, aunque todos eran hombres. Y luego, en los años 80, otro grupo, el grupo Cloaca, con K, porque justamente Cloaca con K, y además llamarse Cloaca, era mucho de los 80, que era, bueno, los 80 fue una época también en España, ¿no? Y toda la época, pues, de la movida y de lo underground, ¿no? Entonces llamarse Cloaca era, ¿no? Pues estar punky y subterráneo, y claro, su escritura era totalmente, pues, antipoética radical, o sea, dibujabas una belleza ahí no había, ¿no? Era hablar de la crisis, era hablar de la guerra, ¿no? A través justamente de esa suciedad dentro de la poesía, ¿no? Creo que ahí entra la ciudad de una manera radical, ¿no? Justamente a través de estas imágenes. Bueno, en mi caso, guiándome por las corrientes ticas, costarricenses ticas, yo siempre sentí una especie de incomodidad, a veces para bien y a veces para mal, en el uso tan concreto de la ciudad, digamos, costarricense. Por ejemplo, autores como Daniel Quiroz, que usan Guanacaste como un espacio para una novela de crimen, de corte, digamos, thriller. Después que usan esta dicotomía, digamos, de lo que es el campo y el anterior círculo importante literario que fue Turrialba contra, digamos, lo que es la capital ahorita, San José. Yo siempre me sentía muy incómoda, y cuando digo para bien era porque yo decía, wow, qué carga, decimos nosotros, qué chiva el poder recrear así como con tanta vivacidad y con tanta sinceridad una ciudad. Yo nunca sentí como una conexión real con la ciudad costarricense, entonces por eso yo inicié con ciudades inventadas o con ciudades liminales, igual que Maite, ¿verdad? Que yo tenía más afinidad con eso porque me daba pavor por alguna razón usar el espacio, digamos, concreto. Entonces nunca le di protagonismo, la verdad. Yo siempre le di protagonismo inicialmente a los personajes y después pues a la historia en sí, pero no, la ciudad era un complemento. Así inicié. Cuando escribí Cómo sobrevivir una tormenta extranjera, se dio por causas muy directas, que era también toda mi experiencia estudiando el extranjero, que yo decía, quiero volver, ¿verdad? Quiero volver a oler, digamos, el pan, digamos, de mi cuadra, y esto está un poco extraño para mí. Entonces ahí fue donde el espacio concreto empezó a tomar un protagonismo, pero nunca suplantando, digamos, lo que era la psiquis de la protagonista. Y en los últimos años he ido volviendo a esta literatura costarricense que usa los espacios concretos diciendo, ok, esto es importante, y es algo que yo sentía que por lo menos a mí me faltaba mucho explorar. Entonces me tomé la tarea porque, digamos, yo lo que continué haciendo después de Tormenta Extranjera tiene que ver con el terror, y eso es algo que vos dijiste, de hecho, hablando un poquito del terror, de cómo lo recorre la mujer. Entonces, cuando yo empecé a hacer terror, yo decía, bueno, tenemos toda la inspiración gótica, neogótica, entonces lo que me viene a la cabeza son estas ciudades, son estos vitrales diáfanos, estas, digamos,
cúspides muy agudas que realmente no están en nuestro territorio. Bueno, en Costa Rica la arquitectura es muy diferente, entonces yo no me sentía tan identificada con la tradición de terror. Entonces yo dije, bueno, exploremos entonces el terror en la ciudad, el terror urbano de San José, el terror incluso entonces, algo que refiere un poquito más a mi infancia, al terror del Atlántico costarricense. Entonces, explorando espacios, digamos, como San José, un terror urbano, y el Atlántico, o sea, esta es otra dicotomía muy grande. Yo siento que es importante, ¿verdad?, por lo menos para el lector costarricense, que lea y entienda, como dijo también Maite ahorita, ¿qué es? O sea, ¿por qué me debería dar miedo ser una mujer en el Atlántico costarricense? Eso es algo que, digamos, a una mujer tica yo no le tengo que explicar mucho. Yo le digo, estás sola en el Atlántico, estás sola en Guapiles, te quedaste ahí varada, ya vas a tener miedo, porque es una zona donde ocurren muchas violaciones. Entonces, eso es para mí algo terrorífico, y ahí encontré tal vez la razón por la cual yo no le daba protagonismo al espacio, es porque el espacio concreto me asustaba mucho, porque me recuerda algo muy real. Pero bueno, es algo que he ido trabajando. Igual, exploro ahora mucho lo que es, como dije antes, el terror urbano, los barrios, las calles de la amargura, ¿verdad?, que están colindando siempre con mi universidad, porque también igual se dan muchas agresiones a las mujeres en estos espacios donde puedes consumir licor, porque todavía tenemos una cultura muy machista en ese sentido. Entonces, eso es una especie ahora de uso que le doy como denuncia, pero también acercamiento, obviamente, mucho más crudo. ¿Algo entre ustedes? ¿Sí? Sí, bueno, para complementar un poquitito lo que se ha dicho, tal vez aquellas novelas que son más fidedignas con espacios y con referencias, tanto de atmósferas como de los lugares que ocupan los personajes de los libros en relación a un territorio, que es muy importante, es el género policíaco. Por eso yo después he pensado, ¿por qué lo utilicé yo en mi novela, que es la única policíaca que tengo? Y es que es necesario porque tú debes dar al lector o la lectora una pista de por dónde se mueve. Y se mueven, los personajes no solamente se mueven en entornos conocidos, sino en entornos desconocidos. Y para esos desconocidos le tienes que dar una brújula, en qué barrio estás, con quién estás hablando, qué se respira ahí, entras en un bar y cómo te miran, cómo es el bar, solamente describiéndolo. Sabrás qué tipo de personajes y qué vibraciones hay en ese lugar. Y bueno, usas recursos pues de realismo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos diciendo de reflejar la ciudad se puede utilizar de forma metafórica, poética, evidentemente, pero cuando la necesitas de verdad es para eso, para que tengas un mapa para el lector que no se pierda y para tú tener argumentos, motivos, razones para tu trama, tu conflicto y tu necesidad de explicar una historia. Yo soy básicamente escribidora de historias y esos son momentos en los que dices, lo necesito, me hace falta. Y creo que las novelas policíacas han hecho un gran favor a la memoria colectiva, porque las novelas de los años 60 ya no existe esa ciudad que explican. La ciudad de Montalbán ya no existe. Ya el chino ya se perdió, ya no es lo que era, ya desapareció esa ciudad portuaria de Barcelona que con los baretos y con los chiringuitos que ya ahora están llenos de turistas y no son los mismos. Es decir, esa ciudad ya quedó en el terreno legendario, mítico. Pero gracias que la escribió, gracias, porque ahí perdura. Eso es lo bonito, lo hermoso, ¿no? Igual que la ciudad pues, de Dickens, ¿no? La Londres de Dickens, si no lo hubierais descrito, conoceríamos por fotografías en blanco y negro, ¿no? Pero nos faltaría la ilusión de ver ese Londres con vida y con su pobreza, con su miseria, con sus injusticias, con sus contrastes entre los barrios ricos y la pobreza más extrema. Eso es para mí la presencia de la ciudad en la literatura. Me va perfecto que hayas hecho esta aportación, Maite, para pasar a la siguiente cuestión que yo tenía preparada, porque si hasta ahora hemos estado hablando, si en este apartado hemos estado hablando de la ciudad como protagonista en vuestra contra. Nos atacan. ¿Veis cómo son espacios no seguros también? No, yo no sé si lo dejaría porque está enganchado arriba, ¿eh? No, está bien. No, madre mía. Bueno,
Si vuelve a caer, ya sabremos mientras no te caiga encima. No, estaba diciendo que la ciudad, ahora hemos estado hablando de la ciudad como protagonista en vuestra obra, pero tú ya me abrías otro frente del cual yo quería hablar también, que era la ciudad como escenario. Vosotros, o sea, simplemente el escenario, en tu caso a veces inventado, la ciudad que situáis queridamente una ciudad, una obra en una ciudad concreta, pero que no será protagonista, estará allá. ¿Armáis el argumentario a partir de esta ciudad? ¿Adaptáis vuestro argumento a esta ciudad que pasa a ser escenario o en cambio está allí como podría estar en otro sitio? Empezamos por ti. Ok. Tuyo. Bueno, en este caso, digamos, hablando de una ciudad un poquito más liminal, que fue con lo que yo inicié y lo que ahorita quiero desarrollar, la ciudad sí tiene un protagonismo muy grande y se complementa también con los desarrollos y con los conflictos que se dan, porque, por ejemplo, yo que uso mucho terror y fantasía, para hablar de temas, digamos, como conflictos raciales, colorismo, hablar de ciudades como metáforas de otras ciudades reales es algo que puede, digamos, lo puedo entender yo, lo puede entender Victoria, lo puede entender Maite, entonces es jugar un poquito con esos bordes, ¿verdad? Y difuminarlos cada vez más para tener una idea más digamos, de corte universal. Entonces, para hablar yo entonces de un conflicto étnico, agarro características de una ciudad y agarro características de otra y creo una ciudad nueva. Entonces no es una construcción completamente mía, sino que tiene una influencia muy directa para vocalizar algo muy directo que son los conflictos étnicos raciales. Alguien que hace esto para mí de una manera increíble es Ursula Le Guin. No sé si han tenido la oportunidad de leerla, es una escritora norteamericana, increíble. Y ella en toda su saga de Terramar, ella tiene ciudades distintas, digamos, con características muy definidas, pero que algunas, digamos, entremezclan rasgos que uno dice, esto me suena también como un rasgo muy vikingo, esto tiene un corte completamente mesoamericano. Entonces, mediante estas cosas que uno va atrapando poco a poco, uno ve, ok, por eso este conflicto, por eso esta guerra. Entonces, a mí esta ciudad liminal me parece, es un recurso que yo uso muchísimo, porque me parece que abarcando esos bordes borrosos podemos también llevar un mensaje a muchos lectores que no son precisamente de nuestra ciudad, de nuestro entorno, que tienen alguna noción alguna idea innata ahí, para poner un poquito de filosofía moderna de lo que son estas cosas. Victoria. Bueno, como dije, yo tengo más la ciudad como un ruido de fondo, mi literatura es mucho más introspectiva, ¿no? Y entonces pensaba ahora, un poco de la conversación anterior también, pensaba cómo, claro, si uno hiciera una historiografía de cómo la ciudad y la literatura ¿no? En nuestras propias tradiciones, cómo se han ido representando. Pensaba, por ejemplo, qué pasaba luego de la literatura del boom y todo eso, donde la ciudad pues era esta ciudad que tú ya has nombrado, ¿no? Inventada, yo qué sé, o muy realista, como en el caso de Vargas Llosa, ¿no? Luego, cómo se ha metaforizado esa ciudad que ha ido creciendo, ¿no? Como es en el caso de Lima, o escritores más complejos como José María Arguedas, por ejemplo, ¿no? que habla de la ciudad, pero habla de la cuestión andina también, ¿no? Entonces allí también se mezcla con otras lenguas, y cómo en los años 90 más bien la ciudad va haciendo otra vez ruido de fondo porque el neoliberalismo ingresa, ¿no? En nuestras capitales, y entonces, claro, eso va haciendo un cambio radical en la ciudad, ¿no? Va haciendo un cambio radical, y puedo citar autores como, por ejemplo, Mario Bellatín, ¿no? Mario Bellatín, peruano, ¿no? Él tiene varias novelas escritas y ancladas en el Perú. Por ejemplo, cito una, Salón de Belleza, que me parece una novela genial, ¿no? Pero Salón de Belleza nunca habla de Lima, ¿no? Nunca habla de Lima, pero sabemos que está hablando de Lima, ¿ya? Que está hablando de un moridero, que está hablando del SIDA, ¿no? En ese momento. Entonces, pero eso está como un ruido de fondo. Luego, Carmen Ollé, ¿por qué hacen tanto ruido? Ella regresa de Francia, ¿no? Y acá, cuando digo acá es Lima, comienza el conflicto armado, ¿no? Y
ella no habla del conflicto armado, habla de una mujer sobreviviendo, regresada de Europa, sobreviviendo también otra vez, sobreviviendo en Europa, sobreviviendo en Lima, y habla de coches bomba, ¿no? Habla de, tú sabes qué es eso, pero no hay más, o sea, la ciudad se va colando así, ¿no? Poquito a poco. Y creo que es lo mismo en, cómo la ciudad desaparece, pero también esa es una gran metáfora, pues, ¿no es cierto? Desaparecer justamente porque hay algo que no lo puedes escribir, porque es tan fuerte lo que está ocurriendo afuera, tan fuerte el conflicto, que eso no lo puedes describir en ese momento, que lo estás viviendo, ¿no? Entonces, es como la ciudad desaparece en ese sentido más documental, digamos, o realista, pero aparece ahora en novelas, por ejemplo, otra peruana, ¿no? Gabriela Wiener, Huaco Retrato, ¿no? O sea, los peruanos ya de la diáspora, las llamaría yo. ¿Y qué es Huaco Retrato? Sino justamente la búsqueda de ese pasado, la relación con el racismo, ¿no? Las relaciones conflictivas también en el Perú de una mujer, ¿no? Pero cómo ha hecho esta migración y este trasvase de una geografía, ¿no? Otra vez volver a la geografía, a los espacios, una geografía peruana compleja, ¿no? Hacia otra geografía que es España, donde hay otra complejidad con la cual ella se encuentra y cómo se pone a pensar qué cosa significa Gabriela Wiener, ¿no? Para una mujer que es físicamente, ¿no? Físicamente, bueno, se ve como alguien originario, pues, ¿no es cierto? Y entonces, pero ella se apellida Wiener, ¿no? Entonces todo el mundo pregunta, ¿por qué te apellidas Wiener? Entonces ella comienza también a buscar esas relaciones. ¿Quién fue su antepasado, no? Entonces, claro, allí está, yo creo, en las escritoras está, yo diría, me atrevería a decir que en las escritoras peruanas está la ciudad más colada, por eso también me junto un poco en esta tradición, la ciudad está más colada dentro de una, ¿no? Y entonces, claro, como uno lo va escribiendo, es la sensación y la memoria, ¿no? No tanto de hacer un mapa realista de la ciudad, sino una cartografía más íntima de ella, ¿no? Y ahí aparece justamente, digamos, el horror o estas relaciones complejas con lo racial, con la clase social, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? O toda la literatura también, que es una literatura a la cual de alguna manera me siento comprometida, que es una literatura también que habla desde el yo, ¿no? Entonces la literatura del yo no habla mucho de la ciudad, ¿no? Habla de sus propias experiencias. Hay literatura del yo que me gusta mucho y hay otra que no me gusta nada. Pero, digamos, esa también, a la hora de evadir, le pongo entre comillas, la ciudad real, está diciendo también alguna otra cosa, ¿no? Me parece a mí. Yo quería reflexionar al respecto, cuándo ponemos ahí el acento en la descripción como para ofrecer una imagen verosímil y convincente a los lectores de que esa ciudad que estamos hablando existe, cuando ya no existe. O sea, cuando yo he sentido la necesidad de sumergirme en algo muy espacial, muy de atmósfera, muy de describir una serie de emociones, sentimientos, pero también visualizar espacios, recoger temperaturas, voces, olores, los olores son muy descriptivos. También ha sido cuando he navegado por la novela histórica. Ha sido alguna incursión poquita, pero me ha obligado porque me da mucho respeto. No podemos realmente, porque existe mucho anacronismo en las novelas históricas y a mí me molesta, ¿no? De, bueno, estamos en Roma, vale, qué bonito, los centuriones pues llevaban una coraza y se acabó. No, debes describir pues que los olores, el ruido, los caballos que pasaban, la mierda, es decir, todo eso debe estar, y para estar debes de sumergirte, porque puesto que la gente que va a leer ya no puede imaginarlo. Mientras que cuando tú estás escribiendo, como decía ella, una realidad inmediata, ya la llevas encima la ciudad y la transmites a través de tus personajes, a sabiendas de que los que están leyéndote en ese momento son, digamos, cómplices de... ya lo han vivido, lo saben, no debemos dar tantas coordenadas y tantas informaciones. Yo escribí una novela histórica que me representó, bueno, muchísimas lecturas y descubrí un montón de cosas. Lo bueno de todo eso es los descubrimientos. Y
y lo que te enriquece para poder aplicarlo a otras historias, pero en ese caso era absolutamente necesario. Escribí sobre la infancia de Gaudí en Reus y yo no podía imaginarme, por mucho que visitase la Reus actual, la Reus de 1868. Claro, es que eran más de unos 150 años, ¿no? Y en 150 años no solamente han cambiado las personas, han cambiado pues las farolas, las luces, los ruidos, es decir, no había autos, no había luz en las casas, no existían los televisores, los sonidos eran diferentes, ¿no? ¿Qué se oían? ¿Gallinas? Eso me lo planteé. ¿Qué tipo de pájaros? ¿Dónde se acababa la ciudad? Porque tenían el campo muy cerca y iban a la huerta desde casa caminando desde Reus a Riudoms y tuve que hacer el camino caminando. Fui a la vera de... Eso me supuso un descubrimiento del espacio que no me planteo cuando hablo de tiempos reales actuales. Porque eso era muy importante, no podía traicionar y suponer que era igual y que ya estaba bien y que nos lo podíamos imaginar. Y entonces en esos casos sí que es necesaria esa información adicional y yo si la encuentro mal... La encuentro equivocada en alguna novela histórica, a mí me desmerece la novela histórica totalmente, con lo cual también la exijo, ¿no? En contrapartida exijo esa veracidad y me gusta mucho descubrir espacios, ciudades de otras épocas y otros tiempos bien descritos y eso es lo que me ha sugerido lo que habíais dicho y lo que ha explicado, preguntado. Mientras tú Roser. estabas hablando, Maite, me estaba acordando de una novela famosa que a mí, yo vengo como formación, soy licenciada en Historia, pero nunca me había podido imaginar algo que aprendí, en este caso, sobre una ciudad medieval, pero una ciudad que existe como tal. Leyendo la novela El perfume, nunca había pensado en los olores. Los olores, Sí, o sea, los olores. que una persona sabía que estaba llegando a una ciudad porque el olor, y repito una palabra que tú has dicho antes, a mierda, los malos olores de una ciudad, porque no existían las cloacas, porque no existía todo el trazado para las aguas fecales. Esto hacía que en este caso, tal como para nosotros, sabes que llegas a una gran ciudad por la contaminación lumínica, por la luz. En la época medieval sabías que el protagonista llegaba a Gras porque notaba el mal olor, desde muchos kilómetros antes. Por tanto, me enseñó algo que, lógicamente, en los libros o en los estudios de historia en la facultad ningún profesor se había atrevido a explicar. En cambio, existía y se aprende también con la novela, ¿no? Antes, a la hora del almuerzo, estábamos un grupo de personas hablando del valor o no valor de la lectura de los bestsellers, y había una discusión sobre ello. Pero claro, salía también la idea de decir, se aprenden cosas leyendo a Ken Follett mientras hace catedrales, aprendes muchísimas cosas. Al margen de esto, una penúltima pregunta. Al margen de vosotras, que también, pero en general, los escritores, los autores, influís con vuestra obra, con vuestra literatura, influís, incluso seguramente que los fantásticos, influís en la narrativa de la ciudad, en cómo se siente la ciudad, en cómo se ve la ciudad, en cómo se lee la ciudad. Participáis de esta creación de personalidad. ¿De qué manera creéis que se influye en esta ciudad? La persona que llega a Barcelona o que llega a Lima, o que llega incluso a San José, pero llega en genérico a Costa Rica, llega influida no solamente por las guías turísticas que haya leído, sino que hay personas que habremos leído
obras literarias que hablan sobre la ciudad. Por tanto, habéis influido en la visión que la propia ciudad tiene de sí misma. ¿De qué manera sois conscientes de que estáis haciendo esto? Yo creo que no hay conciencia, perdón, Dale. No, que no hay una conciencia clara, pero sí que es cierto que yo es que he participado en dos mundos creativos que se hablan entre ellos, y creo que hay uno que me hizo dar cuenta de la importancia de eso que has dicho, Roser, que es que creamos imaginarios. Y los imaginarios pueden ser como se deseen, pero hay una cosa básica: deben ser convincentes. Es decir, pueden ser absurdos, pueden ser humorísticos, hilarantes y estropicios totales, pero si es convincente, si alguien lo acepta, eso ya es una convención posible, ¿no? Entonces, la creación de imaginarios para mí fue muy clara cuando escribí para televisión, ficción para televisión, en una televisión en la cual no existía la ficción. La única forma de visionar el mundo desde la televisión, desde mi país, en Cataluña, era a través de las series americanas, porque tampoco existía la ficción española televisiva. ¿Y eso qué suponía? ¿Cómo inventamos ese imaginario? En literatura ya existía, siempre tienes donde recurrir, ¿no? Tienes todo el corpus anterior, pero yo fui consciente de que inventábamos un imaginario y era un reto, una responsabilidad muy grande. Y empezamos con algo como muy ciudad, digamos, con Pobla Nou, que fue la primera telenovela catalana que nos supuso pues crear un lenguaje, un estilo y mostrar la población, es decir, el mundo de Cataluña, que no había tenido espacio dentro de las pantallas y que no tenía imaginario propio. Ni tan solo tenía lengua propia, porque nunca nadie se había oído en las pantallas como hablamos nosotros. Es como un indigenismo, si vamos a mirar, pero es cierto, ¿no? Y eso fue una sorpresa enorme, y trabajamos sobre, una telenovela nunca puede tener ni la calidad, ni puede tener, digamos, el armazón de una serie actual o de un largometraje, pero fue un acercamiento muy interesante a decir, ¿hay empatía con la población? Bueno, fue una locura, tú lo recuerdas, ¿no? Fue una verdadera locura, la gente enloqueció. Como hija del Pobla Nou. La gente enloqueció porque por primera vez se vio reflejada en algo real, en la ciudad real. Inventamos un barrio nuevo que se había creado porque se creó para las Olimpiadas del 92, o sea, se creó un barrio nuevo, y ese barrio nuevo representaba una nueva vida, unas esperanzas, un mundo mejor, y eso, pues se relacionaba con una familia que le toca la lotería y se compra un piso en ese barrio, ¿no? Y cómo hace tejido de vecindad, cómo se reinventa, cómo mezcla lo antiguo con lo nuevo. Es decir, trabajamos todos esos elementos y éramos conscientes de que estábamos abriendo un mundo que no existía antes. Y la literatura no ha tenido esa sensación, puesto que, ya digo, partimos de una gran riqueza, no solamente en este caso catalana, sino mundial, ¿no? Pero ahí sí que era un ejercicio muy claro de abrir camino y de pasar del cero al todo, y lo conseguimos. Bueno, yo iniciaría por decir que cuando el turista va a Costa Rica, no va a la capital, no van a San José. Yo no conozco ningún turista que diga, uy, qué bonito ir a la ciudad de San José y quedarme ahí todas las 2 semanas. Cuando uno va a Costa Rica, uno piensa en la naturaleza, las cataratas, las playas. ¿Por qué? Porque la ciudad es un lugar... tiene su riqueza cultural, claro, pero es algo que y sobre todo la juventud tica descubre por sí misma, porque en general, o sea, es una ciudad que está sumamente gentrificada, es una ciudad que tristemente está descuidada, está sucia, o sea, no hay plata que le metan para que sea una ciudad ordenada, bonita. O sea, yo me he sorprendido mucho de este lado. Digamos que el cine tico y cierta literatura tica también quiere exaltar un poquito lo que es San José, y no la parte de belleza natural, sino las propias ciudades como un espacio humorístico. Y lo respeto, lo tratan de hacer como
un espacio donde la gente sea jocosa, donde todas estas cosas que nos repugnan sean cómicas. Y sí, son cómicas, pero yo siento que el darle solo humorismo, digamos, a este tipo de ciudad fea, es quitarle un poquito la importancia a lo que a lo que de verdad se le puede meter, digamos, como crítica, como denuncia. Entonces, no quiero influenciar tampoco a nadie como para que nunca vaya a la ciudad de San José, pero es que vayan si quieren. Si queremos ver Yo Costa los Rica, ayudo. pasamos por San Esto no va a haber José. mucha gente, pero sí que las autoridades de San Yo José. bueno, ojalá que lo vean, Bueno, porque si la mejoran, necesita sí. mejorar, no, necesita mejorar. Es una ciudad que realmente es triste, pero caminos, no hay parques. Hay un parque y, o sea, que es conocido porque ahí hay mucha indigencia, entonces no puedes pasar por ahí. Entonces, el lado de la ciudad para nosotros siempre es muy triste. Entonces, la manera siempre de acercarse a la ciudad, han habido normalmente dos vertientes, que es acercarse por las corrientes más neoclásicas, más académicas, que es exaltar el Teatro Nacional. Entonces, el Teatro Nacional es un teatro pues neoclásico, estilo francés. Y la corriente costumbrista es irse, digamos, a estos orígenes, digamos, pues, coloniales, ¿verdad? Y no evadir un poco el San José de hoy, que es feo y es muy peligroso, es peligroso para las mujeres. Entonces, yo no sé si voy a influenciar a nadie, digamos, en mi acercamiento a San José, porque yo nunca ni siquiera he mencionado San José textualmente. He hecho ciertas alegorías, digamos, ciertas digamos, referencias pequeñas para que la gente sienta, esto puede ser San José. Y lo que a mí me gustaría es hacer una especie también de denuncia a la ciudad que estamos creando para nuestras mujeres jóvenes. Porque es realmente triste que yo no puedo recorrer la capital mía sola, jamás. Es imposible salir sola. Yo salgo tal vez de estar con mis amigos y es un espacio bonito, digamos, de ambiente bar, fiesta, y salgo y veo la hora y ya digo, ok, tengo que llegar porque tengo que llegar ya, porque si no, no llego. Entonces, es algo muy triste. A mí la ciudad por eso tiene un corte un poquito más deprimente. El terror se combina por eso perfectamente con lo que yo estoy acercándome, pero es una tarea mía también redescubrir mi propia ciudad, que la gente que me está leyendo a mí descubra esta ciudad también, que no la vea solamente por estos filtros, digamos, cinematográficos que han puesto, porque tratan de venderla, sí, pero venderla que como una broma, como un chiste. Entonces, creo que por ahí yo le diría que sí, o sea, inconscientemente sí estoy tratando de ejercer una influencia, o sea, por más pequeña que sea, pero sí hay que denunciar un poquito la criminalidad de esta ciudad. Bueno, yo no sé si mi literatura influya en otras personas, pero uno piensa, no sé, en referentes así, los más conocidos como Vallejo, por ejemplo. Ahora estamos celebrando 100 años de Trilce, de la publicación de Trilce, y uno se pregunta por qué, por ejemplo, Lima, siendo una ciudad tan rica en historia y tan compleja, ¿por qué no tiene placas, no? Por ejemplo, de escritoras, de escritores, ¿por qué no hay una vía? O sea, trataron de hacer una cosa con Vargas Llosa, pero bueno, tampoco fue tan bien hecha, ¿no? Entonces, como que la ciudad limpia mucho la historia, ¿no? Limpia mucho la memoria, y la memoria literaria también, ¿no? La limpia mucho. Entonces, eso resulta también complejo, pero hay otras instituciones que han insistido en recuperar esa memoria. Por ejemplo, puedo citar la Casa de la Literatura. La Casa de la Literatura hace mapeos. Por ejemplo, ahora está haciendo un recorrido en el centro de Lima de las casas donde estuvo Vallejo, ¿no? Celebrando justamente los 100 años de Trilce. Luego, también ha hecho recorridos sobre escritoras mujeres del siglo XIX. Entonces, de esa manera se recupera la historia y la memoria de una ciudad, creo yo, a través de la literatura, ¿no? Y también podría citar un proyecto en el cual yo estoy involucrada que se llama Mapa de Escritoras Peruanas. Empezamos con 25 escritoras vivas, solo es escritoras vivas, pero nuestro interés era, como hay, ya hablando de territorios y de conflictos, ¿no es cierto? El Perú es un país muy centralista, entonces era investigar y buscar escritoras también que tuvieran una influencia en su comunidad, ¿no? Entonces, de esa manera
primero hemos escogido 25, ahora estamos haciendo la segunda parte del mapa, ¿no? Porque es un mapeo, son escritoras que viven o fuera de Lima o en Lima, o escritoras que viven en Lima pero que también vienen de otros lugares del Perú y que escriben en lenguas originarias, por ejemplo, escritoras que viven en Alemania o en otros lados, y esto se puede ver en una página web, ¿no? O sea, tú puedes ver a todas las escritoras en una página web, puedes recorrer un mapa mundi, donde das un clic a cada uno de los lugares donde están marcados y aparece no solo la vida de la autora, sino también su trabajo, etcétera, ¿no? Y voy a contar una anécdota muy bonita, que es, yo fui a la Feria de Guadalajara, Perú fue el invitado de honor el año pasado, y fui con una escritora que tenía un primer libro de poesía reciente, y a ella la incluimos en este mapa. Ella es de origen aguajún Wampis, ¿no? Ella habla Wampis, ¿no? Que la habla una comunidad pequeña también, es traductora del Wampis, pero ella ha estudiado en la Universidad de San Marcos y es traductora y vive en Lima. Y ella se sienta en la mesa de presentación y dice: yo me sentí escritora cuando aparecí en ese mapa, porque me sentí reconocida. Y ahí me di cuenta qué importante era el reconocimiento. Claro, yo no tenía la conciencia de eso porque quizá me he criado de alguna manera con muchas herramientas a mi lado y ella no tanto. Entonces, en ese momento sentí que tenía mucho valor crear esa cartografía que es distinta, es una geografía literaria nueva que puede ser recorrida por muchas otras escritoras también, ¿no? Y bueno, es otra forma de metaforizar, creo yo, el hecho literario, ¿no? Entonces a veces te encuentras con mucha gente que dice: quiero ir a Perú, porque quiero ir a Santiago de Chuco, donde nació Vallejo, no sé, cosas así. No sé si dirán lo mismo de Victoria Guerrero, pero en todo caso me siento orgullosa de muchos de los escritores peruanos que, digamos, han hecho que otros escritores, porque realmente ¿quién viaja así a través de la literatura? Los escritores, ¿no? Los que estamos metidos así, no sé, Vila Matas, por ejemplo, ¿no? O gente que está metida en las cosas de la literatura, que viaja a través de los escritos de otros, ¿no? ¿Quién quiere conocer, no sé, pues, Barcelona porque ha leído a algún escritor o poeta, o Madrid, o yo qué sé, ¿no? Yo quería ir a San Petersburgo para conocer la casa de Dostoyevsky, cosas así, ¿no? Que son muy literarias, o me encanta ir a los cementerios también, ¿no? Entonces, creo que por ahí es un diálogo más de la ciudad de los escritores, ¿no? Sí. No creas. Bueno, digas. No creas, de todas maneras, es que me has inspirado en lo que estabas diciendo. Sí. Cada vez más hay una tendencia, como mínimo en Europa, desconozco en este caso, pero bueno, sí un poco conozco que sí ocurre también en Medellín, en Colombia, pero está saliendo cada vez más, está surgiendo incluso un negocio. Era una de las tantas temas que yo quería compartir con vosotros. Está surgiendo un negocio, que no digo que sea malo, pero están surgiendo negocios en los cuales, o incluso agencias de viajes, que precisamente lo que organizan son viajes a través de esta literatura. O sea, por ejemplo, son rutas literarias. Sí. Está la Barcelona de Joan Marcé, o está la Barcelona de Ruiz Zafón, o está el Madrid. O sea, cada vez están surgiendo, o está el Trieste, o está la propia Venecia, o está el París. Por tanto, sí que están surgiendo en forma de negocios culturales, vía el turismo cultural, la idea esta de lo que tú estabas diciendo, que bueno, incluso me pongo en la propia piel, lo he practicado, ¿no? Porque realmente, o por ejemplo, una que en estos momentos de las rutas literarias que tiene más exitazo es seguir todas las novelas de Larsson en Estocolmo. Wow. Y entonces hay incluso marcada en la propia ciudad qué ocurre, dónde, o sea, este fue el escenario de tal, este fue el escenario de cual, ¿no? Que también es otra manera
manera de leer la obra. Perdona que te he cortado. No, es que iba a decir exactamente lo mismo. Me he ido apuntando que recordaba que el tema de cómo influye de forma evocativa, pero también mirar la ciudad desde los ojos de esa experiencia literaria previa. Y ahí lo hemos hecho como escritores, nosotros, bueno, como lectoras, Yo no soy escritora, como pero como lectoras, ¿no? lectora. Y visitas un lugar y dices, yo aquí estuve, ¿no? Estuve eso con Tolstoy, con Dostoyevsky, o con Flaubert, O Praga, con quien ¿no? sea, ¿no? Estuviste en Praga y leíste a Estuviste, Kafka. Y Yo vas- creo y que vas a preciado buscar, está, y recuerdo vas a esa escena, buscar. lees un fragmento, un pasaje, bueno, pues esto ya se ha, digamos, convertido en un reclamo bonito y un reclamo para la literatura y para las visitas turísticas. Y a veces a mí me lo han ofrecido y han hecho de mis novelas un par o tres, pero no por la ciudad precisamente, sino por otras rutas, ¿no? Porque hay un par en el Pirineo, en Reus, así. Y es emocionante porque tú no te das cuenta cuando lo escribes que estás creando territorios que se ven bajo ese prisma literario diferencial de lo que es la realidad, porque tú lo has reinventado al escribirlo, ¿no? Y yo recuerdo también, bueno, pues creo que lo he explicado a alguien, ¿no? Que fuimos a Holanda hace muchos años, a Ámsterdam, y yo le dije a mi familia, vamos a Ámsterdam, y mi hija me dijo, yo solo quiero ver la casa de Ana Frank. Y yo digo, ¿y nada más? Dice, no, solo me interesa la casa de Ana Frank, porque había leído la novela, y realmente se fue con la novela, no quiso ver nada más, porque era de las que lo decía y lo hacía, y en la casa de Ana Frank estuvo un día ya leyendo, mirando, tocando, y nos fuimos y ahí se quedó. O sea, y dices, es veneración por algo que te ha emocionado, que te ha llegado a la fibra sensible y que tú deseas pues hacerle un homenaje físico y revisitarlo y mirarlo desde otra luz, pero también con la mirada del que te lo ha transmitido. Tú dijiste Nahfuz, para mí... Sí, claro, ir al Cairo. O sea, ir al Cairo, y vas a tomarte un té, pasar. Al Café de los Espejos, no puedes hacerlo de otra manera. Súper sugerente. Pero- o el mismo Darrell en Alejandría, el cuarteto de también. Alejandría, dices, tienes que visitar, ¿no? Pero O incluso Corfú. los actuales, hay muchos clubs de lectura que uno de los alicientes para apuntarte, para pertenecer al club de la lectura, que mayoritariamente son femeninos. No hay, la representación masculina es más corta, pero hay clubes de lectura que, digamos, el aliciente es que además de que ocurrirá que después de leer la obra o las diversas obras o leer diversas obras sobre una ciudad, después se va a hacer, a veces incluso acompañados por alguno de los autores, la visita al territorio. Por tanto, yo creo que en nuestro siglo y antes de la pandemia y a partir de ahora también nos ha permitido leer las obras, leer la literatura de otra manera, porque te es mucho más fácil. O sea, para 3 o 2 generaciones anteriores difícilmente se podían llegar o muy pocos podían llegar a Alejandría o al Cairo. En cambio, ahora es mucho más fácil. Yo, señoras, si no tienen ustedes alguna cuestión más a aportar, alguna, hablando en términos, alguna conclusión, hablando en términos literarios, algún último capítulo, alguna conclusión, daría quizá por cerrada el panel. Ha sido un placer compartirlo con todas vosotras. Espero que los que nos han estado siguiendo también hayan disfrutado. Creo que ha sido aleccionador las visiones es la riqueza, ¿no? Las visiones diversas y la pasión que cada una de vosotras habéis puesto. Por tanto, es vuestro momento para decir algo más, si es que es necesario, y si no, lo dejamos cerrado acá. ¿Cerrado? Pues muchísimas gracias a todas y a todos y hasta la próxima.